Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. El tema a exponer es terapia centrada en el cliente. Las integrantes son Ángela Cárcamo, Alexandra Guayguas, Arely Obregón, Stephanie Paulo, Jacqueline Ubillus y quien les habla, Nadina Pérez. Espero que el video sea de su agrado. La terapia centrada en el cliente tiene sus bases en la teoría humanista, el humanismo, que es la tercera fuerza de la psicología. Esta terapia, conocida en un principio como no directiva o centrada en el cliente, más adelante conocida como terapia centrada en la persona, se desarrolló a mitad del siglo XX, entre los años 1940 y 1950. Es un enfoque humanista que reivindica la bondad del ser humano y su tendencia innata al crecimiento personal. Sus máximos representantes son Abraham Maslow y Carl Rogers, este último quien aporta esta forma de terapia centrada en la persona, que se ocupa en la forma de cómo la persona se percibe a sí misma de forma consciente, en lugar de cómo un terapeuta interpreta sus pensamientos e ideas inconscientes. Los beneficios de esta terapia humanista siempre se centran en el desarrollo de las potencialidades en el ser humano. El Carl Ransom Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Illinois, Estados Unidos, y falleció el 4 de febrero de 1987 a los 85 años en Chicago. Fue el cuarto de 6 hermanos y sus padres eran bien estrictos en cuestiones religiosas y concedían una enorme importancia a su conducta moral. Roger tenía poca vida social fuera de su hogar. Decidió estudiar agricultura en la Universidad de Wisconsin, pero al cabo de un tiempo optó por dejarla con la intención de convertirse en ministro de su iglesia. Cuando él estudiaba, fue elegido para asistir a una conferencia de estudiantes cristianos en Beijing, China. Durante los 6 meses que duró su viaje, escribió a sus padres diciéndoles que había cambiado su filosofía de vida, que había sustituido sus ideas fundamentalistas por otras ideas más liberales, donde se dio cuenta que podía pensar libremente, que podía llegar a sus propias conclusiones y adoptar ideas en las que él creía. Aquí la pérdida de la religión prácticamente sería la ganancia de la psicología. En 1924 se casó con Helen Elliot, con la cual tuvo 2 hijos. Estudió psicología clínica y educacional y obtuvo un doctorado en 1931. Y empezó a trabajar en la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños en Rochester, Nueva York. En esta clínica aprendería la teoría del otro rank, quien le incitaría a coger el camino del desarrollo de su propia teoría. En 1939, él publicó su primer libro, El tratamiento clínico del niño problemático. Gracias a este tuvo una cátedra en psicología clínica en la Universidad Estatal de Ohio. En 1942, él fundó las bases, lo que es de su terapia centrada en el cliente, que es la piedra angular del movimiento de la psicología humanista. Él se traslada a Chicago en 1944 y fundó su primer centro de asesoramiento donde efectúa su terapia y realiza investigaciones. En 1951 publicó su libro Terapia centrada en el cliente, donde amplió lo que trató en asesoramiento y en psicoterapia. Ya él fue presidente de la Asociación Americana de Psicología en 1946 y esta le otorga dos reconocimientos, una que por sus grandes aportaciones científicas y la otra por aportaciones profesionales sobresalientes. Ya en 1957 obtiene cátedra de psicología en la Universidad de Wisconsin y en su departamento de psiquiatría, Roger experimenta la terapia centrada en el cliente, con pacientes psicóticos obteniendo óptimos resultados. Ya en 1964 él se traslada a lo que sería su último lugar de trabajo, el Instituto Occidental de Ciencias del Comportamiento de California, donde se dedicó a aplicar su filosofía centrada en la persona.
Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy voy a exponer sobre los conceptos de la terapia centrada en el cliente. La psicoterapia centrada en el cliente es el nombre de una psicoterapia enmarcada dentro de la psicología humanista. Inicialmente se empleaba la palabra cliente y más tarde persona, en lugar del tradicional paciente. Por lo común, el paciente se define como alguien que padece una enfermedad, requiere ayuda y recurre a profesionales especializados, mientras que el cliente desea un servicio que no se siente capaz de brindarse a sí mismo. En este modelo hay una igualdad en las relaciones de terapeuta y cliente, que esto rara vez suele encontrarse entre los lazos de médico y paciente. Su método se basa en las tendencias del individuo hacia el crecimiento, la salud y la adaptación. Esto parte desde un punto de vista optimista sobre la naturaleza humana, de que las personas son capaces de autorrealizarse. Ahora, la terapia sirve a la persona para poder resolver sus dilemas con una intervención mínima. Eso es porque la persona conoce mejor que cualquier otro lo que precisa o lo que puede ser bueno para ella. La terapia representa un medio para permitir al cliente que recupere su curso normal de desarrollo, para lo cual se insiste más en las emociones que en el intelecto y más en las situaciones inmediatas que en el pasado, ¿no? Esto quiere decir que esta terapia se centra en el presente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, antes les voy a leer esta cita que dice Carl Rogers, que la persona tiene en su interior la capacidad, al menos latente, de entender los factores de su vida que le acarrean desdichas y penas, así como de reorganizarse de tal forma que pueda superarlos, ¿no? Entonces, como les vine mencionando, la misma persona es quien tiene dentro de su interior esa capacidad de poder, en este caso, resolver sus problemas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la terapia? ¿Cuáles son los objetivos de la terapia centrada en el cliente? Los objetivos de la terapia centrada en el cliente van a depender mucho del cliente y también del terapeuta. Es probable que se obtengan una variedad de respuestas diferentes. Sin embargo, hay algunas metas generales en las terapias humanísticas que se enfocan en lo general, ¿no? Ahora, estas son facilitar el crecimiento y el desarrollo personal, consiguiendo así las condiciones psicológicas para que se pueda producir un cambio constructivo en la personalidad. El otro objetivo es eliminar o mitigar los sentimientos de angustia, estos que no le permiten a la persona llevar una vida plena. También otro objetivo es el de poder aumentar la autoestima y la apertura hacia la experiencia. Mejora la comprensión del cliente de sí mismo, ¿no? Llevándolo al autoconocimiento. Ahora, estos objetivos abarcan una gama extremadamente amplia de subobjetivos u objetivos, pero también es común que el cliente, ¿no?, pueda presentar sus propios objetivos para la terapia. Solo el cliente tiene suficiente conocimiento de sí mismo para poder establecer objetivos efectivos y deseables para la terapia. Eso sería todo. Le doy pase a mi compañero. Muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Alexandra Guayguas y me voy a explicar o exponer sobre lo que consiste la técnica de reflejo. La técnica más conocida de la terapia de Rogers es el reflejo. Esta técnica consiste en captar el sentimiento del cliente, que es qué es lo que se esconde tras sus palabras y devolvérselo sin ningún tipo de interpretación u opinión personal. Para ello es importante reutilizar las palabras del paciente, no todas, solo las que le haya puesto más carga emocional. Unos ejemplos de cómo pueden comenzar estas frases
para la respuesta reflejo son las siguientes, como entonces usted considera, usted quiere decir que, en otros términos, en su opinión, por consiguiente, ¿qué se logra con esta técnica? Lo que se logra con este tipo de respuesta es que el cliente sienta que ha sido escuchado y comprendido, lo que motiva a continuar hablando y profundizando en un tema sin tener que realizar ningún tipo de pregunta directiva. Es decir, es el cliente el que va profundizando y el terapeuta le acompaña en ese proceso. A su vez, el cliente toma conciencia de lo que está diciendo y sintiendo a través del reflejo. Esto porque se le devuelve la información tal y como la dio, sin añadir ningún tipo de matiz personal por parte del terapeuta. El reflejo ha de ser algo sentido, no una simple repetición de lo que dice el paciente. La escucha aquí debe ser real y el terapeuta debe aprender a poder parar su propio pensamiento para así poder estar más receptivo al mensaje de lo que le están transmitiendo. Esto también se le conoce como escucha activa. Tenemos además las modalidades del reflejo. Entre ellas tenemos el reflejo de reiteración, tenemos el reflejo de sentimientos y tenemos el reflejo de elucidación. El primero es el reflejo de reiteración. Representa la expresión más pura de los principios de empatía y de consideración positiva incondicional que fundamenta la terapia centrada en el cliente. Esto consiste en varias modalidades de apoyar los contenidos expresados. Pueden ir desde hacer un pequeño resumen de lo dicho por el consultante, por el cliente, una acentuación sobre algún contenido particular expresado anteriormente. En reflejo de sentimientos, mientras la reiteración facilita el proceso dando al sujeto el sentimiento de ser perfectamente comprendido y respetado, el reflejo propiamente dicho trata de sacar a la luz la intención, actitud o el sentimiento inherentes a sus palabras, proponiéndolos al cliente sin imponérselos. Esto apunta a escoger el componente emocional presente o inherente de la comunicación del consultante o del cliente, mediante una verbalización clara, como una proposición o sugerencia y no como una imposición. ¿Sí? Sería como devolver el fondo de la comunicación. Y el último, que es el reflejo de elucidación. La elucidación trata de poner de manifiesto sentimientos y actitudes que no se derivan directamente de las palabras del sujeto, sino que pueden deducirse razonablemente de la comunicación o de su contexto. Esto puede implicar un poco de interpretación por parte del terapeuta, ya que consiste en traer a la atención y a reflejarle al cliente elementos que no fueron expresados explícitamente, asuntos o emociones que posiblemente no son percibidos por él, pero sí son percibidos por el terapeuta a partir del lenguaje no verbal expresado por el cliente. Además, es una interpretación proveniente de la agudeza intelectual, la percepción y la sensibilidad del terapeuta. Ahora le doy pase a mi compañera Arely Obregón para que pueda continuar con su exposición. Sí, profesor. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera, soy la alumna Arely Obregón Gómez y en estos momentos voy a
exponer sobre las fases de la terapia centrada en el cliente. Bueno, a partir de las diversas investigaciones que realizó Rogers, él expuso, él expuso un esquema básico y flexible de un proceso terapéutico. Como vemos o como recordamos, este modelo terapéutico es usado hasta el día de hoy, independientemente de la orientación teórica que pueda tener el terapeuta. Cabe mencionar que este tipo de terapia está focalizado a una etapa concreta. Bueno, ahora les voy a mencionar las 3 fases, que son, en primer lugar, tenemos a la catarsis, el insight y la acción. Bueno, la catarsis proviene ese término de la Grecia clásica, donde ahí hacían referencia a la capacidad de la tragedia para que así aquellas personas se purifiquen al sentir compasión o un miedo intenso. Posteriormente, Freud y Breuer llamaron como método catártico a esta técnica terapéutica. Esta técnica consiste en expresar las emociones reprimidas que pueda tener el individuo. En este modelo se usa como la exploración de las propias emociones y de la situación vital por parte del cliente. Pero en lo que se basa Rogers en esta fase es que la catarsis va a promover el desarrollo personal del cliente para que más adelante él pueda comprender y resolver los problemas por su propia cuenta o por sí mismo. Recordemos que también va a haber momentos en los que él se va a sentir, o el cliente se va a sentir mal, no va a estar cómodo con las emociones que va a tener o con los sucesos que pueden acontecer, y quizás él no va a saber el porqué de toda esa situación. Pero, por ejemplo, si el cliente clarifica sus emociones, clarifica las situaciones conflictivas, eso le puede permitir resolver aquellos conflictos que puedan suceder en ese momento. Cabe mencionar que esta fase es muy primordial y no es, sería negativo sería negativo que se saltee, por así decirlo, esta fase. La segunda es la insight. Este término se podría traducir como percepción o como una intuición o también hasta como una introspección. En esta terapia, este término va a denotar un momento en el que el cliente va a interpretar la situación en conjunto a cómo él percibe la verdad, o al menos va a pasar a identificarse como una narrativa determinada, por así decirlo. Esta fase también es clave porque acá van a abarcar las metas personales que pueda tener el cliente. O sea, en esta segunda etapa, lo que se requiere es que va a construir él mismo una nueva perspectiva y va a generar un compromiso a partir de los propios objetivos del cliente. La tercera fase tenemos a la acción. Como su mismo nombre lo dice, acá el cliente va a actuar para lograr los nuevos objetivos, y en esta fase él se va a preparar y aplicará las estrategias o pondrá en práctica las 2 fases anteriores para que así solucione los conflictos o problemas que bloqueen su bienestar personal. Por ejemplo, si el cliente, mejor dicho, ha trabajado las 2 fases anteriores,
pues como ya lo mencioné, va a tener éxito en la terapia. Y esto le va a servir como una estrategia personal porque así él mismo va a tener las herramientas necesarias para su desarrollo personal y para poder resolver los problemas que va a tener. Bueno, doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Muy bien, ahora vamos a comenzar hablando acerca de las actitudes terapéuticas. Si bien Rogers consideraba que hay ciertas condiciones que se deben cumplir dentro de esta terapia, ¿sí? Que son fundamentales para el éxito. Él nos mencionaba 3 actitudes muy importantísimas. Sin embargo, el día de hoy les voy a mencionar 6 que deben de ser desarrolladas por el terapeuta y también de cierta manera el cliente para que se pueda lograr pues, el éxito, ¿no? Como punto número 1 vamos a hablar del contacto psicológico, ¿no? Este nexo de complicidad y confianza que se va a dar entre el terapeuta y el cliente. Por ejemplo, cuando yo estoy pasando por una situación difícil y necesito conversar con alguien, contarle a alguien que sé que me va a dar buenos consejos, entonces acudo a alguien en que yo confío, ¿no? En que me brinde esa confianza para poder yo decirle las cosas. Entonces, de la misma manera se va a dar este nexo de complicidad y confianza. Se va a dar en que cuando el terapeuta y el cliente tengan esta relación, se manifieste esta confianza, esta complicidad. Entonces, ¿qué se va a lograr con esta complicidad y esta confianza que lo estamos resaltando en este punto? Pues esto va a motivar al cliente a que dé los pasos necesarios para el cambio. Y de la misma manera va a ayudar a que el terapeuta también influya en el cliente para que se dé este propósito que se espera, ¿no? Dentro de la terapia, que es el cambio. Muy bien, como punto número 2, vamos a tener a la incongruencia del cliente. Bueno, ¿de qué trata esta incongruencia? Sabemos que un terapeuta o un profesional en este caso debe saber guiar a su cliente. Recordemos que cada cliente es un mundo, son decisiones, pensamientos, actitudes distintas. Entonces, lo que tiene que hacer aquí es el terapeuta rápidamente capturar, rápidamente conocer a su paciente. ¿Para qué esto? ¿Para qué va a ayudar? Para que el terapeuta pueda ir al ritmo también del cliente. Entonces, cuando se logra esto, cuando se logra que el cliente llegue a este punto de incongruencia, se va a lograr que se encuentre entre su identidad y las formas de pensar, actuar y sentir, ¿no? Más o menos de esto va a tratar la incongruencia del cliente. Que él tenga esta forma de poder relacionar su identidad, las formas de actuar y sentir. Muy bien, ahora seguimos por el tercer punto. La autenticidad del terapeuta, ¿no? El término de ser auténticos. ¿Qué nos enseña esta parte? Bueno, en este punto vamos a aprender que es una actitud fundamental, que nos mencionaba Rogers también. Él nos decía que es muy importante que el cliente sepa qué es lo que puede o no puede llegar a demostrar el terapeuta. Asimismo también que el terapeuta debe dar una imagen referente a una persona de confianza, ¿no? Una persona de complicidad, que hacerle entender al cliente, perdón, por ejemplo, que yo voy a estar aquí para escucharte, para poder guiarte, y no que lo vea como una imagen de autoridad o alguien imponente, ¿no? Porque si lo llega a ver como una imagen imponente, pues no se va a dar esta confianza que uno necesita. Entonces, el ser auténticos y hacerle saber al cliente qué es lo que puede o no esperar de uno, que en este caso va a brindar la terapia, va a ayudar mucho a que se dé también este cambio. Como punto número 4 vamos a tener lo que es la aceptación positiva e incondicional. Bueno, ¿de qué trata esto? ¿No? El aceptar, el término aceptar, pero positivamente. En este caso es no juzgar al cliente, no formarnos prejuicios, no dar ciertas opiniones de algo, sino es aceptarlo tal y como es, tal y como llega hacia nosotros. Porque si nosotros no aceptamos positivamente, lo que va a pasar es que no vamos a trabajar de manera objetiva, no vamos a influir como esperamos al cliente. Y también el cliente va
empezar a tomar esta lejanía porque siento que me están juzgando, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto va a impedir a que se dé esta relación. Entonces, es muy importante que desarrollemos esta actitud, ¿no? Esa aceptación positiva, el de no juzgar, el de no formar unos prejuicios ante un cliente. Como punto número 5, pues vamos a tener lo que es la comprensión empática, un término muy usado por nosotros, ¿verdad? Bien, esta comprensión empática va a ser esta capacidad de poder ver desde la perspectiva del cliente lo que está sucediendo, el cómo siento, el cómo pienso y el por qué actúo. Es decir, que no se trata solamente de entender o compadecer, sino significa ser la persona por un momento. Si bien es cierto, la empatía implica mucho. Sé que al 100% no voy a poder sentir, tampoco voy a poder ver las cosas al 100% de cómo lo ve mi cliente. Pero si yo desarrollo esta capacidad en un nivel de que yo pueda por un momento ser esta persona, voy a poder entender lo que está pasando. Entonces, esta comprensión empática va a ser muy importante también y es una de las que también Rogers resaltaba, ¿no? Entonces, el ser empáticos va a ayudar mucho a que nosotros tengamos la perspectiva de cómo ve las cosas nuestro cliente. Como sexto punto y último, y también va a estar relacionado al punto número 5, va a ser la percepción del cliente. En este punto, como lo mencioné, es muy importante analizar el cómo el cliente ve las cosas, cómo el cliente ve esta situación, cómo él ve esto que le está pasando o cómo le está afectando también. Recuerda que percibimos también emocionalmente, ¿no? El cómo se siente, el cómo piensa. Entonces, aquí también el terapeuta va a tener que hacer algo muy importante. Bien, ya percibí, ya entendí, ya comprendí, ya fui por un momento esta persona, ya fui mi cliente, sé lo que de qué manera él asimila las cosas. Entonces, ahora como terapeuta también a mí me toca transmitir actitudes que van a ayudar para el cambio a mi cliente. Entonces, esas actitudes terapéuticas son muy importantes, como nos mencionaba Rogers, para el éxito del cambio. Ahora hablaremos sobre el cliente en oposición del paciente. ¿Qué nos dice Roger? Dice que el motivo de abandonar el término paciente viene dado por la connotación del vocablo relacionado con la patología, lo cual implica una relación simétrica en donde el enfermo busca la ayuda de un superior, el terapeuta o sanador. La contrapuesta es que no existe tal cosa como la enfermedad mental, sino una forma de funciones de vivir. Ahora, ¿qué es lo que nos trata de decir Roger? Nos trata de decir que la persona no está enferma en sí, sino no está enferma en sí para llamarlo paciente. Ahora, la persona va a un psicólogo como cualquier otro profesional. Ahora, el servicio que él pide un servicio en el cual es un proceso psicoterapéutico. Ahora, también menciona que acá no hay niveles, los cuales si no, ellos trabajan o sea, porque el profesional, por ser profesional, tenga un nivel superior, no. Y que la persona que viene a su consulta, que es el cliente, va a rebajar de no, sino ellos trabajan por igual, como personas comunes en el cual tienen la misma categoría, el mismo nivel. Eso es lo que nos trata de decir. Ahora, también nos menciona que el cliente es totalmente libre para elegir por medio de ¿qué? De la psicoterapia, su propio camino de desarrollarse personal. Ahora, esto también nos comunica de que el objetivo es también la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Es que la creencia de que todo humano persigue lo que es mejor para ellos. Ahora nos vamos con un caso. Esta es una película para niños que se llama La familia del futuro. Aquí tenemos a Luis, que nos menciona que es un niño huérfano que fue abandonado de muy bebé y que transcurso de los años, que tenía ya 12 años, en cada entrevista que tenía para la adopción no lo tomaban, siempre lo rechazaban o lo veían, tenían una conversación con el niño y nunca lo adoptaban.
Ahora, esto lo tenía muy frustrado. ¿De qué? ¿Qué pasaba? De que por no que ser querido, de ir con una familia, ser feliz, y tantas entrevistas que tiene, que la mayoría de los niños que siempre ve que tienen su entrevista y ya se lo están adoptando, a él no le pasaba eso. Por eso él empezó a ir a la parte de la azotea, en el cual ahí se refugiaba, y su cuidadora iba a consolarlo. En ese momento él ya tenía 12 años y mencionaba de que nadie lo quería y que ya va a cumplir 3 y nadie quiere adoptar a un niño de 13 años. Entonces, dice que tampoco no le quiso ni su propia mamá. Ahora, ¿qué es lo que hace la cuidadora? Que hay que meternos que ella, hay que pensar de que ahora ella es la psicoterapeuta, de que dice que no es cierto. Esta ya vamos un poco más con la empatía, que no lo sabes, tal vez no pudo cuidarte, te has puesto a pensar, y él empieza a qué, a pensarlo, tienes razón. Entonces, él después empieza a tener una idea, ¿no? Entonces, ya sé cómo voy a poder salir, ¿no? Y entonces, después empieza a hacer qué, a qué, a fabricar su propia estrategia, que de que él iba a ser una máquina en el cual haga sus recuerdos, donde se reflejan sus recuerdos, poniendo la fecha, y así puede recordar siquiera la cara de su mamá. Utiliza diferentes diseños, empieza a hacer sus propias estrategias, empieza a hacer un trabajo a su propio ritmo. Al momento de bajas y caídas, lo logró. Al momento de que va a una feria de ciencias, empieza a mostrar este proyecto, donde empiezan a las personas que son los jueces, empiezan a ver qué es lo que ha hecho, a motivarlo, a decirle que todavía no la recogían a la jueza y que quería ver qué es lo que pasaba, ¿no? En el momento que él al final le da y le pone el casco, él con mucha felicidad muestra y sale el recuerdo de la persona y empieza a valorarse a él mismo, a quererse a él mismo, a saber de que él puede más allá, a que se va a su propio ritmo, que él puede, a seguir. Y esto que hace conocer que la empatía puede que requerir enfrentar sentimientos que refleja el cliente, que la persona empieza a conocer a sí misma, a tomar decisiones importantes. Y esto es un proceso que se desarrolla en la experiencia del cliente, más que el intelecto del clínico, o del psicólogo, o del psicoterapeuta. Bueno, acá tenemos algunas referencias bibliográficas, y eso sería todo. Gracias.